se mezcla, como en este caso, que suena la campana y sea captada por la vía auditiva y el animal al mismo tiempo visualiza el alimento, el animal va a salivar en un primer instante porque ve el alimento, ¿sí? Y comienza a salivar. Entonces estamos condicionando la información auditiva y visual para que el animal salive. Va a llegar un punto en el que cuando la persona escuche la campana o el animal escuche la campana, entonces saliva porque ya almacenó la información de que viene el alimento. Pero el alimento puede ser de que no aparezca, pero existe una salivación. Entonces, en un principio, el estímulo auditivo que era neutro, que no produce salivación o no produce la activación del sistema nervioso autónomo, de repente sí se activa. Entonces, este estímulo auditivo que era neutro y que luego ahora se activa el sistema nervioso autónomo es un, un condicionamiento clásico por el cual ahora el estímulo que se condicionó por la alimentación hace de que el animal salive. Entonces, ¿dónde se almacena la información de que antes era un estímulo neutro y ahora hay un estímulo que hace que el animal salive o activación del sistema nervioso autónomo? Pues participa la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que participa en la activación del sistema nervioso autónomo en relación al el estímulo condicionado, que en este caso sería el auditivo. Entonces aquí queda demostrado que la amígdala cerebral activa al sistema nervioso autónomo, de cierto modo al sistema de supervivencia, como por ejemplo el miedo o la alimentación. Pero imagínense que existan otros estímulos visuales o auditivos que estimulan al sistema nervioso autónomo y también somático, pero que ese estímulo no sea real. En el ejemplo anterior vimos cuando vemos la serpiente, se activa el sistema del miedo y activa el sistema nervioso autónomo y somático del miedo, ¿sí? Pero que vemos al animal. Pero imagínense cuando nosotros no vemos la serpiente y sin embargo nos da miedo o se activa el sistema de miedo a pesar de que no vemos el animal. O sea, de que de alguna manera se activa la amígdala cerebral de la expresión del miedo autonómica y somática, pero que no vemos el animal, sino que tenemos miedo, imagínense, al futuro, a lo que vaya a pasar. Entonces, la amígdala cerebral es activada también de manera fisiológica cuando una persona es ansiosa o también cuando esa persona recuerda algo desagradable que lo captó por vía visual o auditiva, que activa la amígdala cerebral y genera la sensación de tristeza, por ejemplo, desde el punto de vista emocional o del miedo, ¿sí? Entonces, por esa razón, la amígdala cerebral es el centro regulador y es el centro del almacenamiento de las emociones, incluyendo el condicionamiento clásico. Existe también lo que se llama una memoria aversiva. Resulta que, imagínense que el animal, un ratón, consuma Kool-Aid, que es una bebida dulce, ¿sí? Y agradable para el animal. Entonces, imagínense que al mismo tiempo se le ofrece agua. El animal va a tomar el Kool-Aid por el sistema de supervivencia porque el Kool-Aid, como es dulce, contiene carbohidratos. Y obviamente, pues, se va a, y para animales agradables, va a consumir preferiblemente el Kool-Aid. Pero imagínense que de repente coloque un tóxico en el Kool-Aid que produzca vómito. Si produce vómito para el animal, entonces va a preferir tomar agua que tomar el Kool-Aid.
porque el Kool-Aid le da la sensación desagradable que va a vomitar. Entonces, el animal generó lo que se llama una memoria aversiva o una respuesta aversiva. La respuesta aversiva se da porque estimuló al sistema nervioso autónomo de desagrado, ¿sí? Por ciertas cosas. Y por esa razón, cuando el animal recuerda el sabor del Kool-Aid, le produce náuseas, porque el amígdala cerebral se activa cuando el estímulo gustativo del Kool-Aid le genera desagrado, vómito o náuseas, ¿sí? Entonces, imagínense, la respuesta aversiva que está almacenada en la amígdala cerebral, que también es un condicionamiento clásico, porque estamos estimulando un desagrado o un estímulo que era agradable y se convierte en desagradable almacenado en la amígdala cerebral. Entonces, eso hace también el fundamento de cierto tipo de terapias que debería la persona tener de desagrado para el sistema de un tipo de terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, ¿sí? En base a la regulación de las emociones a nivel de la amígdala cerebral. Y ciertos otros tipos de terapias que lo verán ustedes más adelante, que conviene que la persona rechace como un sistema o un mecanismo de defensa para ciertos trastornos mentales, ¿ok? Todos ellos almacenados en la amígdala cerebral. También el rechazo o el miedo, que es lo que se llama fobia a ciertos animales y a ciertos objetos, ese sistema está almacenado en la amígdala cerebral. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a las arañas o a los insectos. Entonces se activa el sistema nervioso autónomo y somático del miedo a pesar de que no existe el animal. Con solamente imaginárselo genera esa activación del miedo. Entonces allí se activa la amígdala cerebral. Resulta que también la identificación de los rostros, de la expresión del miedo, alegría, por ejemplo, o asco, también es almacenado en la amígdala cerebral. Claro, primero, si nosotros vemos un rostro, tiene que llegar a través de la vía visual al lóbulo occipital. En el lóbulo occipital tiene que percibir esa información que estamos viendo, un rostro, la característica de ese rostro, y luego vemos la expresión de los ojos y de la boca para saber la expresión facial. Ahora, si la expresión facial es de miedo, por ejemplo, o de alegría, nosotros podemos percibir esa emoción de la otra persona a través del estímulo visual, pero viendo el rostro de la otra persona. Y si sentimos empatía de la emoción de la otra persona, entonces se activa también la amígdala cerebral. Eso es como que si yo veo a una persona con el rostro de felicidad y capaz esa persona sea familiar, entonces yo siento empatía y yo puedo sentir alegría o tristeza, ¿sí? Identificando la emoción de la otra persona. Pero claro, antes de llegar a la amígdala cerebral, tiene que ser procesado por otras áreas cerebrales. Por ejemplo, hay áreas cerebrales que identifican el rostro, hasta inclusive el perfil del rostro. Y hay áreas cerebrales que identifican el rostro, ¿sí? Familiares de los desconocidos. Entonces, cuando se percibe que es un rostro familiar y le damos connotación emocional, entonces llega a la amígdala cerebral, ¿sí? Pero sin embargo, en personas desconocidas, si tenemos empatía, también podemos activar a la amígdala cerebral. Pero hay un dato curioso que también puede, de alguna manera, identificar las emociones de las otras personas, ¿sí? ¿Ok? Que también está involucrada la amígdala cerebral, identifica que esa persona está alegre o está triste. Si yo en este momento veo la expresión facial, ¿sí? De la persona, como en este momento en la diapositiva, pero no me genera en este momento activación de mi sistema de emociones, quiere decir de que solamente se quedó como percepción del rostro de las emociones, o que tiene algo,
pero que simplemente no me involucro emocionalmente porque, según mi experiencia, no tiene que ver con mi familia, por ejemplo, ¿sí? Ahora, el otro punto. Resulta que la información que llega al sistema límbico también viene de la musculatura de la cara. Ustedes se acuerdan que existen el sistema propioceptivo de los músculos, ¿sí? Y que ubica espacialmente el músculo, la extremidad en el espacio y que llega o se hace consciente en el área sensitiva primaria. Resulta que el rostro también ocurre lo mismo. Existe una vía propioceptiva del rostro y que es captado en el área sensitiva primaria. ¿Sí? Los actores, por ejemplo, practican la expresión facial de las emociones y si lo practican muchas veces la expresión facial de las emociones como alegría o tristeza, de algún modo esa información puede llegar a la amígdala cerebral y puede activar al sistema nervioso autónomo y somático, ¿sí? De respuesta, a pesar de que el estímulo sea de expresión de la mímica facial. Entonces, por esa razón, los actores que comienzan a llorar es porque ha activado el sistema propioceptivo facial de la expresión de un tipo de emoción como tristeza o alegría, del cual activa a la amígdala cerebral y la expresión de esa emoción. Y por último, ustedes se acuerdan que la expresión facial muscular depende de un estímulo voluntario o involuntario. Involuntario, emociones, sistema límbico, hipotálamo; voluntario, área motora primaria. Y que también podemos, o el cerebro capta, la confiabilidad del rostro de la persona en base a si